Muy bien, pues muy buenos días. Es para nosotros en la Fundación Ortega Marañón y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset un placer acompañar hoy a Lidia Cacho en esta comparecencia en la que va a dar cuenta del procedimiento que en realidad es el punto final de todo un proceso judicial que durante más de 15 años ha venido desarrollando a propósito de las investigaciones que ha llevado contra la trata de personas a lo largo y ancho del planeta. Lidia Cacho es en sí misma, ella, un acontecimiento del siglo XXI, una heroína y una persona que siempre es en esta casa tan vinculada a la historia de la mujer, porque acogió la residencia Señoritas, donde se formaron las primeras universitarias de nuestro país, pues una referencia para todos nosotros. Querida Lidia, nos tienes para lo que necesites. Estamos deseando que el procedimiento judicial que hoy empieza su último tramo sea un avance más en el camino jurídico que tanta importancia tiene en la defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchísimas gracias por ello. Gracias. Bueno, pues soy Lidia Cacho, soy defensora de los derechos humanos y periodista. Y en el año 2005 publiqué el libro Los demonios del Edén, una investigación que demostraba cómo funciona una red internacional de delincuencia organizada, de trata y explotación sexual de niñas y niños. En esta red están implicados senadores, congresistas, empresarios de alto nivel, policías y exgobernadores del estado de Quintana Roo y de otros estados de la República Mexicana. No todos son mexicanos, muchos de los clientes de estas redes de trata y explotación sexual comercial son extranjeros. Dos de los grandes cabezas de esta red criminal son de origen libanés con nacionalidad mexicana. Uno de ellos se llama Jansucar Khoury, logramos su sentencia de 112 años por pornografía infantil y explotación sexual comercial, y el último de ellos, que huyó del país y fue encontrado por Interpol luego de 15 años de dar esta batalla judicial, se llama Kamen Nassif Borge, está en este momento en Líbano, fue detenido por el caso, por haberme torturado, por haber publicado el libro Los demonios del Edén, pero estamos buscando que sea juzgado y sentenciado por otros delitos vinculados a la trata de niñas y niños en el mundo. No solamente se trata de uno de los casos más notables del mundo entero, de cómo se desmonta una red de delincuencia organizada transnacional que vincula al poder político, al poder empresarial y a las redes locales de consumo de pornografía infantil de niñas y niños de entre 3 y 13 años. Se trata también de cómo el periodismo de investigación, como el que yo he hecho y como muchos colegas hacen en el mundo, puede abrir la puerta para que las instituciones del Estado entiendan que tienen que investigar estos delitos vinculados con la explotación y la violación a los derechos de la niñez desde una perspectiva integral. En mi libro investigué no solamente los hechos concretos de la violación y explotación sexual de niños y niñas para la producción de pornografía infantil y el consumo de esta pornografía en diferentes países, que va desde México hasta Colombia, Argentina, los Estados Unidos, España, Singapur, Londres y Francia. También pude demostrar con mi investigación que esta red se dedicaba al blanqueo de capitales y que a través del blanqueo de capitales que surgía de dinero negro de las redes de delincuencia organizada que se dedican a la explotación laboral de niñas y niños en fábricas de ropa en todo el mundo, propiedad de Kamen Nassif Borge. También explotaban sexualmente a algunas de las víctimas. La mayoría de víctimas de explotación laboral son mujeres, pero un 10% son hombres jóvenes, y muchas de estas víctimas son las que proveyeron a Kamen Nassif Borge y a toda su red de recursos multimillonarios para poder seguir perpetrando estos crímenes. La investigación que yo hice como periodista sobre el blanqueo de capitales en diferentes bancos del mundo y en casas de cambio y de bolsa, que incluyen casas de cambio españolas, británicas, norteamericanas, mexicanas y colombianas,
es importantísima porque gracias a la investigación de los estados financieros de estos criminales podemos entender cómo invierten recursos en las campañas políticas de diferentes partidos para poder tener a su cargo a senadores, diputados y gobernadores y alcaldes que les permiten seguir operando localmente sus redes de explotación y tener la impunidad asegurada. Por eso el caso que yo he llevado, que ahora se llama el caso Lidia Cacho, que en realidad es el caso de pornografía infantil y de los derechos de la niñez, es importante. Logramos también demostrar que Kamel Nassif en una llamada telefónica le pedía a Sanjan Karkuri que le trajera unas niñas vírgenes de los Estados Unidos, las quería de 13 años. En la llamada que se comunican en árabe, le está dando las cualidades de la niña que pide que le traiga, las características físicas, que es una niña blanca, rubia, pequeña, de 13 años, virgen, obediente, y él le dice que le va a cobrar $3,000 por traerla, además de todo el papeleo ilegal, evidentemente, para poder moverla de los Estados Unidos, de Miami en particular, a Cancún, en México. Lo mismo sucedió con niñas de Venezuela, de Colombia, de los Estados Unidos, de México hacia esos otros países. Es decir, están circulando en estas redes a grupos de niñas y niños, mayormente niñas, entre 3 y 13 años para la explotación sexual comercial. Todos estos videos se encontraban alojados en sitios que pudieron ser detectados en Internet gracias a la ciberpolicía mexicana y norteamericana. Se les llevó a juicio en los Estados Unidos y hoy tenemos la primera audiencia judicial en la que me voy a enfrentar a Kamel Nassif Borge, que está detenido en Líbano, e intentaremos que este empresario multimillonario sea detenido por los delitos contra la niñez, no solamente por haberme torturado y enviado ilegalmente a la cárcel por publicar una investigación periodística. Para mí es importante hacerlo. En este momento estoy en desplazamiento forzado, protegida en España, y me interesa que este caso logre sentar un precedente judicial para que el resto del mundo, y particularmente España, donde estoy protegida, aprenda las lecciones que hemos logrado obtener de este caso. Y estas lecciones tienen que ver con la imperante necesidad de que el gobierno trabaje junto con la sociedad civil para poder entender que la persecución de los delitos financieros, de las redes de trata de personas y particularmente niños y niñas, se tiene que abordar de una manera integral, multidisciplinaria y multisectorial. Que este caso demuestra que sí se puede hacer, que el trabajo del periodismo con perspectiva de niñez, con perspectiva de derechos humanos, puede transformar la vida de las víctimas, puede acompañarlas en el proceso de protección, y que el gobierno, los estados pueden aprender las lecciones para proteger a la niñez de esta pandemia mundial que tiene que ver con la explotación sexual comercial y con la violación a los derechos de la niñez. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Lidia, por acompañarnos. Yo soy Carles López, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia. La verdad es que para nosotros es un auténtico placer acompañar en este día, que es un día importante. Esperemos que sea un día que siente precedente, y yo creo que estemos en esta mesa acompañando y apoyando tanto las organizaciones de infancia como representantes del gobierno es una buena noticia. Es una buena noticia. En España hemos dado pasos importantes para combatir la violencia hacia la infancia, con la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia hacia la Infancia, pero tenemos que hacer mucho más. Y en ese caso yo creo, en esta situación, que la figura de personas, de grandes personas que son figuras internacionales de protección de derechos humanos, defensores de los derechos humanos, es muy importante. Y para eso nosotros no tuvimos ninguna duda de acompañar a Lidia en el día de hoy. Muchas de las grandes batallas son lideradas por defensores de derechos humanos para poner el tema en el orden del día, y para nosotros poner en el orden del día, sentar precedentes también judiciales en relación a la protección integral a la infancia, y especialmente en estos casos de trata, es relevante.
Y en este sentido nos sentimos realmente orgullosos de tener con nosotros a Lidia, de poder acompañarla, de reconocer su figura también, porque las grandes luchas, y en este sentido para nosotros la protección a la infancia es una gran lucha de nuestro tiempo, es un auténtico honor. Y por último, yo creo que esta es una realidad que en España debe seguir preocupándonos, es una realidad que ponerlo de relieve en el ámbito internacional es totalmente relevante para sentar precedentes judiciales, pero que también debemos ser muy conscientes que esto es una realidad que nos debe seguir preocupando en España. Las cifras nos alertan que durante la pandemia la violencia hacia la infancia ha crecido. Las cifras nos indican que hay un número muy grande de niños y niñas que sufren abusos sexuales durante su infancia, muchas veces incluso dentro de su propia familia. Y por tanto es una lucha que vamos a apoyar en el ámbito internacional, que creo que debemos reconocer los grandes luchadores por los derechos humanos que consiguen poner en el orden del día la cuestión, pero que también debe preocuparnos en el ámbito interno. Debe ser una cuestión prioritaria poner en el orden del día, poner en el centro esta preocupación también en España de la protección integral de los derechos de la infancia, especialmente sobre la violencia. Y en este caso que estemos gobierno, entidades y gracias también al Instituto de la Fundación por acogernos, poniendo este tema en el orden del día, creo que es una buena noticia. Victoria Rosell. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y para mí es un orgullo acompañar a Lidia Cacho en esta fecha tan señalada, donde se está produciendo en el Líbano ese juicio contra el poderoso, el financiador de esas redes de trata, donde es tan difícil llegar y tenemos tan poca experiencia, sinceramente, en España, en la llegada hasta los últimos extremos de estas redes que son tan difíciles de investigar y de perseguir. Sin duda, el trabajo de Lidia, tu trabajo en su día abrió una brecha en un muro, en una brecha por donde entraron los derechos humanos, y creo que eso se te reconocerá algún día aún más de lo que se te está reconociendo ahora en la investigación, y también como persona defensora de quienes defienden y defensora directa, como empezaste, de estas niñas y niños, pero sobre todo niñas. El Gobierno de España tiene un compromiso en esta legislatura de abordar una legislación integral contra la trata de seres humanos, específicamente con fines de explotación sexual. También me gustaría decir que nos iba a acompañar también la directora general de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, Violeta Siego, que ha sido imposible en el último momento, pero que había una representación pues de estas dos perspectivas de género y de infancia tan necesarias dentro de este gobierno comprometido con los derechos humanos y este gobierno feminista, pero que sin duda tiene que dar este paso de abordar la trata, además con lo que ya nos están diciendo los organismos internacionales. Valiant Ricci, el alto representante de la OSCE, en plena pandemia, nos recordaba la perspectiva financiera, el dicho muy coloquialmente persigue la pasta, tan importante en estas investigaciones para no quedarnos solo en la persona tratante directa y en una o dos de sus víctimas. Y el Parlamento Europeo también nos hizo llegar el 10 de febrero de este mismo año 2021 el informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la Directiva 2011-36 sobre trata de seres humanos, y nos decía muchas cosas que nos han dicho siempre, que no tenemos datos contrastados y rigurosos, que hay que estudiar el fenómeno, que hay que invertir en este fenómeno, y que la perspectiva holística es la de derechos humanos, la de infancia, la de género, la financiera, la de los testigos protegidos tan esenciales. En fin, que tenemos por delante una tarea sin duda importantísima que también determinará la calidad democrática de un país, porque si permite no saber dónde están los niños que cruzan nuestras fronteras, no conocer la violencia sexual tan relacionada también con la pornografía y con la violencia digital que está ocurriendo detrás de las puertas de las casas y de algunos lugares, máxime en este estado de
de pandemia, entonces estaríamos dejando solas a las personas más vulnerables y no podríamos estar orgullosas del grado civilizatorio que supuestamente hemos alcanzado. Así que gracias de verdad por seguir empujando, por mostrarnos tantas brechas y bueno, por dar luz sobre unas habitaciones tan oscuras y unas víctimas tan invisibles, pero que hoy queremos traer con todas nosotras aquí. Muchísimas gracias, Lidia. Despide y cierra el acto la directora general de la Fundación Ortega Marañón, Lucía Sala. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar hoy aquí. Esta fundación es esto, ¿no? La capacidad de acoger, la capacidad de acompañar y de intentar dar voz a aquellos que lucháis y defendéis los derechos humanos en España y en el mundo, ¿no? Por lo tanto, sentir esta como vuestra casa para todo lo que queráis, para acompañar en ruedas de prensa, en seminarios, en grupos de trabajo. Y desde luego aquí encontraréis un aliado fuerte, que es la lucha por la libertad y la igualdad. Así que muchísimas gracias.